Entre dos ladrones él murió, todos los hombres que un día vinieron y los ejércitos que un día vendrán, nunca cambiarán a este mundo como esta vida a la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Eso es lo que dice esta preciosa alabanza. Y me gusta porque habla de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él es nuestro mensaje, Él es nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir, y por eso lo predicamos. Recordando un poco del nacimiento de Jesús, ¿cómo fue? Fue por medio del Espíritu Santo que María, cuando aún era virgen, concibió a Jesús. Y es aquí donde empieza a hacerse real aquellas promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento, en el cumplimiento del nacimiento del Mesías. Ya los profetas lo habían dicho siglos antes que Él habría de venir para salvar al pueblo de Israel. Y por eso es que Jesús nació, porque Él iba a ser el Salvador, no solamente de los israelitas, sino de todo el mundo. Así es como empieza la historia de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nace. Desde antes el Antiguo Testamento ya apuntaba a Él. Los pactos abrahámicos, davídicos, ya apuntaban a que Cristo iba a ser el Rey, el que iba a bendecir a todas las familias de esta tierra. Y es por eso que nosotros hemos llegado a acercarnos al único Dios verdadero, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de ese sacrificio, Él tuvo que nacer. Y en ese nacimiento ocurrieron muchas cosas. José recibió la noticia de María, no le gustó, él se durmió pensando en estas cosas. Luego el ángel Gabriel viene y le dice que no se preocupe en recibir a María por mujer, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Es así como José ya se siente más tranquilo y recibe a María por mujer. Luego ellos tienen que huir a Egipto porque el rey Herodes los estaba persiguiendo para matar al niño. Y podríamos decir que desde el nacimiento de Jesús las cosas se complicaron, fueron muy difíciles. De hecho, Jesús nació entre animales. ¿Quién podría pensar que un rey, el Mesías prometido, iba a nacer entre animalitos? Eso pareciera ser un mal comienzo, un mal inicio a los ojos del hombre. No digamos el final que Jesús tuvo en una cruz, donde murió ridiculizado, escupido, y todos se burlaban de él. ¿Quién iba a pensar que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que estaba crucificado en aquella cruz? Nadie podía pensar que realmente este fuera un rey, porque se esperaba que él viniera como un emperador, como alguien que libertara al pueblo de Israel de los romanos. Y vemos que Jesús no vino de esa forma. Él trajo un mensaje de amor, un mensaje de salvación, de restauración, y no era eso lo que ellos esperaban. Sin embargo, en su resurrección vemos que muchos de los discípulos de Jesús fueron consolados al saber que Jesús había resucitado. Y es aquí donde para ellos ese mensaje de Jesucristo cobra vida. Y vemos que Dios, en su gracia, en su bondad, empieza a utilizar a aquellos discípulos por el mensaje del Evangelio, el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de nuestra fe. Entonces podemos ver el inicio y el final de la vida de Jesús. No obstante, en medio de este inicio, en medio de este final, hubo algo de por medio, y esto es la vida y obra de Jesús. En Mateo capítulo 9, 35 al 38, se menciona a un Jesús recorriendo aldeas, ciudades, pueblos, predicando el Evangelio de Jesucristo, enseñándole a los hombres aquellas palabras, aquel mensaje precioso que él traía para las masas, de tal manera que sus vidas fueran cambiadas y transformadas. El verso 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solamente era un mensaje de salvación, sino que también Jesús tenía misericordia de las personas y les ayudaba en sus dolencias, en sus enfermedades.
Notemos que en los evangelios, los 4 evangelios que la Biblia nos presenta, aunque solamente es un evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero tradicionalmente se entiende que Mateo, Marcos y Lucas, también Juan, son los 4 evangelios, pero presentan al mismo Jesús. En estos evangelios se presenta a Jesús como uno que tiene autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre el mar y sobre huestes espirituales, etc. Se muestra a Jesús como el Dios verdadero, el Dios encarnado. Y en este capítulo de Mateo notamos que Jesús tenía autoridad sobre toda enfermedad, de tal manera que las personas que adolecían de algo venían y Él les ayudaba, Él les mostraba misericordia sanándoles, y es que Él tenía el poder para hacerlo. De esta manera las personas creían en Él. En el Evangelio de Jesucristo notamos que cuando Él hacía milagros, muchos creían en Él. En el libro de Hechos también, cuando se hacía un milagro, era para que personas no creyentes pudieran creer en nuestro Señor Jesucristo, en el poder de Él. Es por eso que Él se manifestaba de esta manera entre las personas. Y aquí podemos notar que en su ministerio Él lo hizo también. Y dice el verso 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús podía ver la necesidad de las personas aún estando lejos. Él conocía la situación de su pueblo, de su ciudad, de las aldeas, y sabía que eran como una oveja dispersa, sin un pastor que la cuidara. Si pensamos en la figura de una oveja como tal, que anda por una calle perdida, notaremos que esta oveja anda sucia y no sabe ni qué comer, no sabe protegerse a sí misma porque no tiene la capacidad. De igual manera, una persona que vive sin Dios vive de esa forma. No tiene el sentido y la razón de por qué él vive, por qué ella vive, y anda buscando una razón de vivir allá afuera. Cuando no tiene a Dios en el corazón, así se comporta una persona, como una oveja sin pastor. Definitivamente esta era la situación del pueblo israelita, puesto que religiosamente y políticamente estaban siendo abusados de muchas formas, y Jesús lo había notado. Y es por eso que Él mostró compasión, porque vio que las personas tenían mucha necesidad de Él, necesidad de un mensaje que sanara el corazón, que limpiara el alma, que purificara la mente. Era un mensaje totalmente restaurador, y eso fue lo que Jesús trajo a este mundo. A diferencia de las personas que enseñaban en su tiempo, los religiosos, y que querían imponer leyes que ellos mismos habían inventado, leyes que ellos mismos no eran capaces de cumplir. A diferencia de ellos, Jesús vino a dar libertad, vino a enseñar algo que realmente daba vida a las personas cuando estaban muertas en su condición caída. Y es así como Él en su misericordia se apiada de aquellas personas que estaban como ovejas sin pastor. Y no solamente se menciona esta figura, sino también entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Otra figura, aparte de mencionar a una persona como una oveja sin pastor, ahora dice, son como una mies que no tiene quien la recoja. Es decir, hay una cosecha que se está desperdiciando porque no hay obreros en el campo, no hay quien vaya y recoja, no hay quien vaya a trabajar. Entonces es necesario que ustedes oren para que el dueño envíe obreros a su mies. Es decir, que hay personas que, aunque saben el mensaje de Jesucristo, aunque lo han escuchado muchas veces, no van y lo predican y lo enseñan a otras personas necesitadas, aun cuando estas personas podrían cambiar sus vidas a través de este mensaje. Personas acomodadas, cristianos de muchos años, de mucho tiempo, que no han recorrido una aldea, una ciudad, predicando el evangelio, y solamente quieren que otros hagan ese trabajo. En nuestras iglesias aquí en Guatemala esperamos que se llenen
pero no hacemos ministerios que tomen así en serio el evangelismo, el salir a las calles, el dar un testimonio, no solamente con nuestras acciones, sino también con palabras, predicar el evangelio, ir más allá de solamente creer que mi comportamiento es suficiente. Si fuera así, Jesús no habría predicado, pues su testimonio era muchísimo mejor que el nuestro. Pero él sí predicaba en ciudades, aldeas, las recorría. Ahora nosotros tenemos medios para movilizarnos, sin embargo no los utilizamos porque no predicamos. Y esto nos deja un reto para que podamos empezar a imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien nos muestra que por amor podemos hacer diferentes las cosas. Es así como nosotros podemos notar que el ministerio de Jesús no fue difícil desde su nacimiento hasta su muerte, sino también durante todo el proceso. Fue difícil. Él caminaba, él se esforzaba, él tenía amor y misericordia hacia las personas. Él podía ver la necesidad espiritual, material, física que las personas que estaban a su alrededor tenían. Y no solamente se quedaba con la idea de me gustaría ayudar a esta persona porque veo qué necesidad tiene. No se quedaba solamente con el buen deseo, sino que él lo llevaba a la práctica. Él convivía con los necesitados, con los pecadores, con cualquier persona que nosotros podríamos rechazar con facilidad. Él se acercaba y les servía, él les amaba. Y eso lo hacía porque él sabía que lo más importante era para las personas que lo conocieran, que conocieran a Cristo, que le conocieran a Él. Ahora te pregunto a ti, ¿en qué ocupas tu tiempo? Si no lo ocupas en el Evangelio, si no lo ocupas predicando el mensaje de Jesucristo, ¿qué cosas son importantes para ti? Porque algo tiene que ser tu prioridad. Si no es Cristo, si no es Dios, algo tiene que ocupar tu tiempo. Y lamentablemente nuestra vida se ocupa en aquellas cosas que son pasajeras. Piensa en dónde estarás en 100 años. Tanto yo como todos los que están viendo esta programación, en 100 años van a estar 3 metros bajo tierra. Y aquellas posesiones por las cuales lucharon tanto, su casita, su carro, posiblemente va a ser de otra persona y no necesariamente la va a utilizar bien esa casa. El carro posiblemente ya no exista en ese momento, ya esté desechado y todos aquellos recursos que tú dejaste se desvanecerán. Ahora bien, ¿por qué es que nosotros pensamos tanto en estas cosas que con el tiempo se pierden y no le damos valor a las cosas eternas? ¿Por qué no le damos valor a la palabra de Dios, al mensaje, a hacer buenas obras, a mostrar misericordia, que es lo que Jesús vino a hacer y a mostrarnos? ¿Por qué será que los seres humanos no le damos importancia a las cosas de Dios y sí a todo esto que con el tiempo se desvanece? Estamos preocupados por un terrenito, estamos preocupados por una buena inversión. Y todo esto no es malo, al contrario, tenemos que trabajar duro para no solamente adquirir un buen activo, sino también para poder heredar a nuestros hijos, si es que tenemos, y dejarlos en una mejor posición. Sin embargo, cuando perdemos de vista quién es nuestra prioridad, Dios, vamos a darle la prioridad a estas cosas que con el tiempo se van a perder. ¿Y de qué te sirve ganar el mundo si se pierde tu alma? Dime si tú estás preparado para presentarte delante de tu Señor a rendirle cuentas de todo aquello que Él puso en tus manos y que tú eres su mayordomo, su administrador nada más, no su dueño. ¿Qué cuentas vas a dar? ¿Cómo administraste tú todo lo que el Señor puso en tus manos? ¿Qué tipo de herencia vas a dejar a tus hijos en cuanto a lo moral y espiritual? ¿Acaso estás transmitiendo una fe robusta, una fe que esté realmente amparada en la palabra de Dios y no en sentimientos y emociones
porque los seres humanos somos bastante emocionalistas y nos dejamos llevar por cualquier emoción que se nos venga, dependiendo de la circunstancia que estamos viviendo, y así pensamos que estamos adorando bien a Dios sin consultar lo que dice su palabra. Sin embargo, nosotros notamos que el Evangelio de Jesucristo es algo diferente, es algo que se centra en Dios, es algo que no se centra en el hombre, no se centra en que tú estés bien o que yo esté bien, se centra en que Dios debe ser adorado sin importar cuál sea tu situación, tu posición económica, tu clase social. En eso se centra el Evangelio de Jesucristo. Así que si realmente no le estás dando atención a aquellas cosas que valen la pena, debes cambiar, debes hacer memoria de todo lo que hiciste el año anterior a este y corregir. Todo lo que ayer no hiciste, hoy puedes empezar a corregir. Alguien dirá, yo soy un niño, apenas tengo 10, 11, 12 años. ¿Acaso ese mensaje es para mí? Jesús a los 12 años estaba en el templo aprendiendo, preguntándole a los maestros, a los fariseos, a los escribas sobre la interpretación de algunos pasajes, y hacía preguntas difíciles. Aún un niño que se aplica en el camino del Señor puede llegar a ser una persona docta, preparada para enseñar a otros y capacitar a otros en su momento. Por eso es que necesitamos que desde muy niños se nos instruya en la lectura, en la palabra de Dios, y que la fe que se transmite, que se hereda realmente, sea fundamentada en las Escrituras. Es así como podríamos nosotros pensar que podemos empezar a caminar conforme al ejemplo, al modelo de nuestro Señor Jesucristo, sin importar la edad que tengamos. Jesús se preocupó por niños, tanto que Él dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si alguno quiere entrar en el reino de los cielos, deberá ser como uno de estos pequeños. Los puso como ejemplo, porque para Jesús eran importantes los niños, las mujeres. En el tiempo de Jesús, ellos no eran tan valorados, pero Él demostró que ellos tenían mucho valor. Las mujeres aportaron mucho en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros, en el presente, tenemos que aprender a dar importancia a la educación a los niños, lo que se enseña en la escuela dominical, también en las reuniones de damas, qué se está enseñando, o solamente es una reunión que no tiene fundamento bíblico, solamente es una reunión de tradición y no se está aprendiendo, no hay alguien que realmente tome en serio esas reuniones. Es necesario que todos en la iglesia pongamos traigamos a colación, a conversación, estos temas sobre niños, sobre las reuniones de mujeres, para que podamos darle los recursos, las enseñanzas, el tiempo que merecen estos ministerios, así como Jesús nos enseñó. Jesús también se preocupó por las viudas. Santiago nos enseña que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones es una correcta religión. Es decir, la palabra religión como tal no es mala, dependiendo a qué le llama religión. Y Jesús también mostró amor, misericordia hacia las personas desamparadas. Su ministerio se centró más en ellos que en personas que le podían proveer o que eran adineradas. Por tanto, nuestro enfoque en cuanto al Evangelio, en cuanto a presentar el mensaje, debiera cambiar y hacernos más al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pues de esta manera es como vamos a ser relevantes en nuestro contexto, en nuestro entorno, independientemente de quién sea tu grupo a alcanzar. Pueden ser personas de la calle, personas que están en la universidad o que van a un centro educativo X, no sé, pueden ser incluso iglesias que tienen una religión diferente, donde Jesucristo no es Señor, no es Salvador. Puede ser el grupo que tú quieras alcanzar y evangelizar. No importa, si tú te centras en Cristo Jesús, si tu mensaje es Él, seguramente vas a ser relevante en este contexto. Por tanto,
si tú ya estás en la carrera cristiana, no te rindas, sigue adelante predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una historia de un hombre en las Olimpiadas allá en México, y se dice de él que cuando estaba en la carrera se rompió un ligamento en la rodilla, se cayó y lo tuvieron que atender. Él ya no pudo terminar la carrera, dieron los premios y todos estaban yendo allá, y a él lo estaban tratando todavía los médicos. Cuando ya se había terminado absolutamente todo, ya los noticieros estaban yendo también, él sale nuevamente a la pista de la carrera y comienza otra vez la carrera y termina. Cuando vieron que él iba nuevamente hacia la meta donde tenía que llegar, los noticieros se regresaron y grabaron ese final. Y luego le preguntaron, ¿por qué es que usted decidió regresar a la carrera si ya no había premio que ganar, si ya todos estaban yendo? Entonces él dijo, mi país no me envió hasta aquí para comenzar la carrera, me envió hasta aquí para que la terminara. Y definitivamente este hombre es un ejemplo para nosotros, porque si ya estamos en la carrera del cristianismo, no debemos ser mediocres en nuestra manera de vivir el evangelio, de exponerlo a otros, sino más bien debemos aplicarnos, aunque eso implique dolor, aunque implique sufrimientos. Tenemos que aprender a imitar a Jesucristo y también a identificarnos con Él en sus sufrimientos. Es decir, que a pesar de las dificultades que Cristo enfrentó en esta tierra, Él siguió adelante y fue obediente hasta muerte de cruz, hasta la muerte de cruz. Si es necesario que nosotros nos sacrifiquemos, lo vamos a hacer por amor a Cristo, por amor a las personas. De esta forma estaremos cumpliendo el mandato de amar a Dios y amar al prójimo. Te reto a que en tu vida pongas a Cristo como tu inspiración, como el que guíe tus metas, tus objetivos y también tu manera de predicar y enseñar a otros. Que Cristo, el mensaje de Cristo, domine tu pensamiento y domine tu predicación, porque es esta la forma en cómo la palabra nos enseña a que eduquemos a otros en el camino del Señor. Vive sin achaques, vive saludable. Inmunocal es el mejor aliado para combatir diferentes tipos de enfermedades y brindarte una mejor calidad de vida, porque fortalece tu sistema inmunológico, desintoxica tu cuerpo y regenera las células de tu organismo. Además, es un producto natural, sin contraindicaciones médicas. Llama al 4857-8500. ¿Deseas apoyar el Ministerio El Olam y ser de bendición para seguir llevando